Bien, lo estábamos comentando, por primera vez en los últimos 23 años, la Corte Suprema, pleno, removió de su cargo a la ministra Ángela Vivanco tras abrir un proceso disciplinario en su contra, luego de conocerse los mensajes que intercambió con el abogado Luis Hermosilla en medio de la investigación por el caso Audio. Esto también con distintos cargos que fueron presentados por el Comité de Ética del Máximo Tribunal. Para conversar más al respecto de este tema, nos acompaña la directora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, expresidenta del Tribunal Constitucional, Marisol Peña. Marisol, placer, muchas gracias por acompañarnos. Feliz, Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenos días. También saludo a los televidentes. A ver, no por temas muy positivos, digamos, para la justicia y principalmente para el máximo tribunal. Primero que todo, Marisol, ¿cuál es su opinión con respecto a la remoción de la ahora ya exministra Ángela Vivanco? Tengo que decirlo, me afecta personalmente porque conozco a Ángela Vivanco muchos años, compartí con ella en la Universidad Católica en labores docentes y académicas por mucho tiempo. Por lo tanto, humanamente esto es algo que no es fácil de digerir. Pero por otro lado, creo que es una señal muy potente, lo han dicho ya muchas personas, en el sentido de que la Corte Suprema ha adelantado un pronunciamiento a lo que podría ser el mismo resultado, una eventual destitución, pero proveniente de las acusaciones constitucionales que tramita la Cámara de Diputados. Claro, porque aquí recordemos que se da una situación bien inédita. Creo que si uno ve los distintos detalles, Marisol, no hay precedente en términos de se abre un cuaderno de remoción por parte de la Corte Suprema. Al mismo tiempo se presentan acusaciones constitucionales, y lo digo en plural porque la ministra Vivanco aparecen dos acusaciones constitucionales. Ese ya otro tema, podríamos comentarlo desde el punto de vista de la herramienta del legislativo. Pero claramente es una situación donde se tenía que dar una señal potente por parte de la Corte Suprema. No quiero decir que sea solamente una señal. Aquí tiene que haber una justificación, evidentemente, argumentos que entregó el presidente Ricardo Blanco ayer. Pero ¿es una señal que era necesaria? Bueno, lo primero que tal vez cabría decir es que un mismo hecho o un mismo conjunto de hechos puede ser objeto de distintos tipos de responsabilidades. Por lo tanto, no es extraño en principio que la ministra Ángela Vivanco estuviera siendo objeto de la apertura de un cuaderno de remoción, que ahora ha significado su destitución de la Corte Suprema, que tuviera acusaciones constitucionales, dos, deducidas en su contra, que persiguen responsabilidades políticas, que además se estuviera desarrollando una investigación penal por parte del Ministerio Público y creo que ayer también pensaba yo, eventualmente no se ha dado, pero podría ser objeto ella de persecución por responsabilidades civiles. Por ejemplo, en la causa Velaz-Movitec, si es que Codelco demostrara que a la luz de lo que ha quedado acreditado por la Corte Suprema hubiera perjuicios experimentados por la empresa estatal. Claro, ayer en la declaración que entregó el presidente del máximo tribunal se hablaba de presiones a los abogados, abogadas, relatoras y de alguna manera de irregularidades o comportamientos fuera de la transparencia y probidad en este tipo de causas que estaban dentro de los 8 cargos que se imputaban, podríamos decir, a la ministra Vivanco. Es muy difícil, y ahí hago la pregunta, Marisol, que se reabran, por ejemplo, causas debido a esta decisión que tuvo el máximo tribunal. Yo creo que es muy difícil porque la posibilidad de reabrir causas que están amparadas por lo que se denomina la institución de la cosa juzgada, que tiende a dar seguridad jurídica, que tiende a garantizar la inmovilidad de lo que ya se ha decidido, es muy excepcional en Chile. Tendría que darse, por ejemplo, por la vía de un recurso de revisión donde se acreditara que han aparecido nuevos antecedentes que el tribunal no tuvo presente al momento de efectuar el juzgamiento. Pues yo veo que es muy difícil que se reaperturen este conjunto de causas, la mayoría de las cuales se han desarrollado, hay que recordarlo, entre los años 2023 y el presente año. No así es posible, y eso habrá que ir viendo en el tiempo, que hayan acciones por parte de los intervinientes de esta causa en contra de Ángela Vivanco, eventualmente. ¿De los intervinientes de? De esta causa, por ejemplo, la que usted mencionaba. Por eso cierto, ya es otro tema. Por cierto, o sea, yo tengo que ser aquí muy honesta desde el punto de vista de lo que prevé el ordenamiento jurídico. Desde luego, todo hecho que es constitutivo delito
puede dar origen a responsabilidades civiles. Es decir, si se acredita que hubo tráfico de influencias, cohecho, estoy pensando en las causas que se están investigando respecto de Luis Hermosilla, las personas perjudicadas tienen derecho a perseguir las responsabilidades civiles y eso para obtener una indemnización de perjuicio. Marisol, con los argumentos que se exponía ayer de decisión unánime, recordemos. Ahora, quiero ir a ese punto, ¿ah? ¿No es menor que haya sido unánime la decisión? Muchas veces nos quedamos en los argumentos mismos, pero no en cómo fue la composición del voto. Y aquí fue unánime. Yo creo, Nicolás, que siempre conviene en estas materias tener en cuenta la historia. Es cierto, se ha hecho mucho caudal de que en 20 años la Corte Suprema no ejercía esta atribución, pero hay que recordar que en el año 2001, cuando se removió al entonces ministro Luis Correa Bulo, la decisión también fue unánime. Y esto creo que es una buena noticia para el Estado de Derecho, puesto que la Corte Suprema, las únicas 2 veces en la historia institucional de nuestro país en las cuales ha tenido que tomar una decisión tan drástica y difícil que es apartar a uno de sus miembros, ha decidido hacerlo como cuerpo. Actuado alineada institucionalmente. Efectivamente, y no a través de votaciones divididas como suelen ser comunes, por lo demás, en los fallos de los tribunales de justicia. Marisol, ¿qué argumento o qué elemento de la resolución del máximo tribunal cree usted que fue el más grave de los distintos que se enumeraron el día de ayer? Bueno, tengo aquí el veredicto y el presidente Ricardo Blanco termina señalando que aquí se ha vulnerado no uno, sino que varios principios, los de independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia que rigen a los miembros de la magistratura. Hay a lo menos 3 de esos principios, 4, la independencia, la imparcialidad, la probidad y la transparencia que tienen rango constitucional. A mí me parece que lo más grave es haber constatado vulneraciones a la probidad, porque la probidad que hoy día está elevada a rango constitucional significa que las actuaciones públicas, los órganos del Estado, deben hacer prevalecer el interés general de la colectividad por los propios intereses personales. Y eso es lo que aquí claramente tenemos que leer el detalle, por cierto, de la sentencia definitiva, pero al menos en este veredicto de 9 páginas que aquí tengo en mi poder queda claro que hubo movimientos realizados por la ministra Ángela Vivanco que tendían a beneficiar intereses personales de cualquier orden. No tienen que ser necesariamente intereses pecuniarios o de carácter patrimonial. Claro, no necesariamente dádivas, sino, por ejemplo, beneficios de otro tipo. Pero eso lo argumentaba la defensa. Sí. La defensa de la ministra Vivanco sostenía que los intereses eventuales que podían beneficiarla solo podían ser de carácter patrimonial. Me parece que eso fue un error desde un comienzo. No, porque aquí pueden haber favores, redes Ricardo, en el veredicto también se habla de redes de influencia. Esto de lograr el takeover, que es una expresión el takeover que es tomar, o no tomar, pero sí generar y ser el líder o lideresa, digamos, de una... Asegurar una posición. Asegurar una posición, en este caso en la tercera sala. Por lo tanto, hay intereses por los cuales las personas podemos movernos que tiene que ver simplemente con asegurar la influencia, con asegurar el poder que se tiene. Ahora, esto abre, estamos hablando del caso de Ángela Vivanco, pero la preocupación también que se da en el análisis, digamos, Marisol, es si esto, no quiero hablar de una eventual práctica generalizada, creo que no, pero ¿pueden haber más casos de este tipo? Donde hayan habido comportamientos irregulares que atenten contra los principios de probidad, transparencia, veracidad. Ojalá que no, ojalá que no. La verdad es que los casos que han motivado acusaciones constitucionales previamente y es la razón por la cual han sido desechadas contra ministros de la Corte Suprema de Justicia han tenido que ver con la forma como han fallado determinadas causas. Claro, por ejemplo, y eso vulnera la independencia. Acusaciones constitucionales hace un par de años a ministros de la Corte. Efectivamente. Recordar. Y eso vulnera la independencia con que deben actuar los tribunales. Ojalá que no, digo, a mí me parece muy difícil, sobre todo atendida la cultura judicial. Puedo decir por testimonio propio, yo fui una jueza de la República y uno tiene claro que desde que asume
tiene que desarrollar un cierto comportamiento que parte con el deber de ingratitud. No deberle favores o no sentir que le demos favores a quienes nos nombramos. Y lo otro es que tenemos que mantener una conducta, creo yo, absolutamente institucional que asegure algo muy importante, Nicolás, que es la igualdad procesal. Es decir, que las partes que litigan ante nosotros los jueces siempre sientan que están en las mismas condiciones de cara al juzgamiento. Marisol, dentro de, y todo esto ha hablado muchísimo de reformas también en conjunto con órganos como la Corte Suprema. De hecho, en el proceso constitucional, que nos tocó tantas veces conversar aquí justamente en este canal, la Corte Suprema expuso recomendaciones, expuso lo que debían ser un avanzar en términos del sistema de nombramiento que está tan discutido actualmente. La situación de los abogados integrantes también. El ministro Correa ha dicho, lo de los abogados integrantes ya no va para más, digamos. Este tipo de señales desde la Corte Suprema, la máxima magistratura, de alguna manera dan pie para que también hayan cambios. ¿Tienen que haber cambios sí o sí? Es decir, yo siempre he pensado, a pesar de que algún columnista rebatió mi tesis, de que toda crisis abre oportunidades y hay que saber aprovechar las oportunidades. Y qué duda cabe que aquí se ha abierto una oportunidad para revisar el sistema judicial y en particular el sistema de nombramiento de forma de asegurar que lleguen los mejores, no solo los que tengan más conocimiento, sino que también los que sean más probos. Y a esta altura me atrevería a decir quienes estén empapados de la cultura judicial, porque uno podría observar incluso los otros ministros que están siendo objeto de análisis disciplinario por parte de la Comisión de Ética callados, no hablan frente a los medios de comunicación. Y eso a mí me parece una muestra de lo que es la cultura judicial asociada a la austeridad del juez. Entonces, creo que la misma Ángela Vivanco en la entrevista con Constanza Santamaría aquí en el canal decía que ella debe haber molestado justamente a esa cultura judicial, que ella hablara con los medios, que fuera más hacia la gente, hacia el público, en su rol de vocera en su minuto, pero también en distintas entrevistas. Es que la verdad es que la cultura judicial, Nicolás, está asociada a una forma de ser de los jueces que yo diría que es bastante aislada y que tiene que ver con la austeridad. Precisamente para darle garantías efectivas de imparcialidad a las partes, los jueces tienen que mantenerse callados, tienen que mantenerse bajo perfil, tienen que llevar una vida, ojalá, austera. E ingratos, como tú decías. Acorde a la función pública. Y todo ese principio de ingratitud que mencionabas, ¿no? Ese principio de ingratitud. Pero no quiero eludir, Nicolás, lo del sistema de nombramiento. ¿Sí? Efectivamente, la Corte Suprema ha hecho una propuesta que a mí en su base me parece muy interesante porque parte por separar en la Corte Suprema y en el Poder Judicial lo que son las funciones jurisdiccionales, es decir, juzgar las causas que llegan a su conocimiento, y las funciones administrativas, ¿cuáles? Los nombramientos, las permutas, los ascensos, la formación de los jueces, radicándola en órganos distintos. Un órgano de carácter nacional y otros de carácter regional. Personalmente nunca me ha gustado la dispersión de órganos. Me gustaría que existiera un solo órgano externo, distinto de la Corte Suprema, muy técnico, ojalá, integrado no solo por jueces que aportan la variante de la cultura judicial, sino que además que estuviera integrado por representantes del Colegio de Abogados, también de los regionales. Hoy día hay una Federación Nacional de Colegios de Abogados que estuviera integrado por decanos de las facultades de Derecho, que aportara elementos técnicos al nombramiento y que se minimizara la intervención de órganos políticos. Pero sí o sí que estuviera integrado por integrantes de la Corte Suprema. Yo creo que es importante que esté integrado por jueces. Ya. Yo no digo necesariamente integrantes de la Corte Suprema. Perfecto. ¿Pero por qué por jueces? Porque el juez, el que ejerce la judicatura diariamente, es quien, repito, está empapado de la cultura judicial, quien tiene claro los desafíos que va a tener que abordar la persona que va a ser nombrada. Y la experiencia del día a día en carne propia, digamos. O sea, partamos de esa base. Ahora, Marisol, quiero volver un poco a lo que vimos ayer y estuvimos revisando en Canal 24 Horas, lo que fue la defensa de Ángela Vivanco, el abogado Cristóbal Osorio, con los distintos puntos, los distintos cargos, y él señalaba varios temas, que ya lo había mencionado también Ángela Vivanco en distintas entrevistas. No se le permitió acceso a la información, habían testigos anónimos que no tenían
cara ni nombre, no se les podía preguntar o contrapreguntar. Finalmente habla de dos puntos que creo, hay varios, pero creo que para analizar también. La imposibilidad de tener toda la evidencia o la prueba que tenía la Comisión de Ética y que finalmente pasa este cuaderno de remoción, y también la diferencia que se hace entre el juez de carrera y el juez externo en la Corte Suprema. A ver, que no hay una igualdad de trato, digamos. Curiosamente, cuando uno lee la defensa de don Luis Correa Bulo, cuando fue removido de la Corte Suprema en el año 2001, muchas de las imputaciones o las alegaciones que ayer fueron vertidas por la defensa en la persona del abogado Cristóbal Osorio se repiten, a lo menos dos. Primero, la celeridad del juzgamiento, pero sucede que ese es un principio, además, que está consignado en el auto acordado de la Corte Suprema sobre responsabilidad disciplinaria, porque no es bueno para nadie, no es bueno para el sistema de justicia que esté en suspenso indefinidamente la situación. Que esto demore meses y meses, digo. Exactamente. En segundo lugar, Luis Correa Bulo también se refería a infracciones al debido proceso, a no poder haber acreditado debidamente su defensa. Y aquí se podría decir mucho sobre esto, pero voy a referirme a un solo punto que me llama mucho la atención. Se hace mucho caudal de que toda esta investigación disciplinaria se gestó, se originó en el intercambio de WhatsApp entre Luis Hermosilla y la ministra Ángela Vivanco. Pero esos intercambios de WhatsApp, ¿cómo llegaron a conocimiento de la opinión pública y por ende de la Corte Suprema? A través de medios de comunicación. Fue CIPER Chile quien primeramente los dio a conocer. Y sucede que ahí ello nos permite conectar con la ley que regula la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo. ¿Por qué? Porque ustedes, los periodistas, saben que el ámbito de protección de la privacidad, la difusión de las informaciones, experimenta una cierta restricción cuando se trata de difundir hechos que tengan un interés público real. Claro, lo público y lo privado. Exactamente. Que es una línea que delgada, pero hay que definirla bien. Le pregunto a todos quienes nos están mirando hoy día y escuchando, ¿cree alguien que no tenía interés público real saber si un ministro de la Corte Suprema estaba ejerciendo tráfico de influencia? Entonces, no hay que confundirse, me parece, con esto. Quedarse en el hecho de que la prueba se originó en una prueba ilícita, en un intercambio de información entre dos personas privadas, eso no es exactamente Es una discusión así. interesante esa. Claro, uno podría ya empezar a debatir con otros aspectos. Por ejemplo, los últimos mensajes que se han conocido en términos del el ex fiscal Guerra con Luis Hermosilla cuando habla del alcalde Carter, el alcalde Matei. Claro, desde el punto de vista de los epítetos, la grosería, el machismo, yo creo que eso ya ni lo recordemos, digamos. Ahí hay una discusión. Pero sí en términos de si hay algo más en términos de esa conversación. Y eso es lo que sucedió y que finalmente detona la situación de Ángela Vivanco. De que había algo. Pero claramente, aquí de partida el veredicto de la Corte Suprema lo señala con meridiana claridad. La Corte Suprema ha tomado conocimiento, como el resto de la comunidad chilena, a través de información periodística que está a disposición de todo el mundo. Pero a mayor abundamiento, se le solicitaron los antecedentes al Ministerio Público y el Ministerio Público hizo llegar en sobre cerrado el intercambio de conversaciones entre la ministra y Luis Hermosilla. Entonces, que se generó todo un debate también para la defensa de Vivanco que dijo esto debe entregarlo a tercero. Efectivamente, yo no quiero decir, porque siempre hay que darle cierto crédito al trabajo de nuestros colegas de la defensa, yo no quiero decir que ellos no tengan puntos, pero desde luego este es un procedimiento muy particular. Aquí no se ha aplicado estrictamente el auto acordado del año 2020 sobre el régimen disciplinario. La Corte Suprema lo deja meridianamente claro. Se ha aplicado la disposición constitucional que obliga a la Corte Suprema a determinar si un juez ha tenido buen o mal comportamiento sobre la base de hechos que son meridianamente... Para entenderlo, Marisol, la Corte Suprema va más allá del reglamento y las normas de la propia Corte Suprema, sino que lo eleva a nivel constitucional, la obligación. Sí, y ayer conversando con una persona yo le decía, a mi juicio aquí la Corte Suprema no ha ejercido simplemente una responsabilidad disciplinaria, sino una responsabilidad constitucional que deriva del artículo 80, que señala que la Corte Suprema de oficio podrá analizar el buen comportamiento de un juez
y si acredita que no ha tenido buen comportamiento, pues decidir por la mayoría de sus integrantes su remoción. Y eso es una excepción, lo dice el veredicto, a la inamovilidad que protege a todo juez. Justamente se mencionaba el día de ayer. Interesante este punto y en tu experiencia y tu conocimiento, Marisol, muchos desde afuera, digamos, de lo que tiene que ver con la judicatura, como que se entiende poco esto, o se dice, ¿cómo puede ser juez y parte? ¿A qué me refiero? Que sean los mismos integrantes, las integrantes de la Corte Suprema quienes finalmente definan, al mismo tiempo acusen. Y se acusen entre ellos. Bueno, porque son el máximo tribunal, de aquí a la Corte Suprema no podemos recurrir a nada más organismos internacionales, pero eso ya es otra historia. Parto por lo último. A ver. Se dice que un elemento básico del debido proceso es el derecho al recurso. Aquí no hay recurso posible, la Corte Suprema conoce en única instancia, pero hasta el propio Tribunal Constitucional ha dicho que los procedimientos de única instancia no son necesariamente inconstitucionales cuando en ellos se ha dado la posibilidad a la defensa, que yo estoy convencida de que se le ha dado, de hacer sus alegaciones, de presentar sus probanzas. Recordemos que el abogado Cristóbal Osorio mostraba documentos. Sí. Mostraba documentos, uno en cada mano. O sea, la verdad es que hemos visto, todo el país ha visto la posibilidad de una defensa activa y por lo demás muy empeñosa, me atrevería además a decir. Respecto de lo primero, de si los pares pueden juzgar a uno de los propios, no es el único caso. O sea, la ley orgánica del Tribunal Constitucional lo permite. ¿Perdón? La ley orgánica del Tribunal Constitucional lo permite también. Ya. Ahora, ¿por qué excepcionalmente puede darse eso? Hay que entenderlo. Porque en un Estado de Derecho funcionan dos tipos de controles. Los controles intraórganos, que son los ideales, que el propio órgano revise la actuación de sus miembros, y eso es lo que ha ocurrido hasta ahora, claro. O los controles interórganos, como el que está ejerciendo el Congreso Nacional hoy día, por la vía de las acusaciones constitucionales. Y resulta que los controles intraórganos necesariamente tienen que ser decididos por el órgano superior, por el que está en la cúspide. Y aquí no hay otro órgano superior a la Corte Suprema. ¿Quién podría mejor juzgar si las reglas de formación de tablas, por ejemplo, y si las normas o prácticas para dar prelación a ciertos asuntos por sobre otros no eran sino sus propios pares? Entonces hay razonabilidad en que en este caso el régimen disciplinario sea juzgado por los propios pares. Marisol Peña, como siempre un placer, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Nicolás, hasta la próxima. Estén muy bien. Momento de hacer una pausa, ya regresamos con más de La Mañana Informativa, más noticias. No se vayan.